diagnóstico de la pelvis normal. Como hemos pasado y han visto todo ya como, o cómo poder, como para poder ya llegar a hacer un diagnóstico de cómo va a ser el parto. Y con esto de la parte de lo que es pelvis normal, ya se van a dar cuenta que todo está bien coordinado para que el proceso de la expulsión del feto sea sin dificultad. En caso de nosotros no hacer un buen diagnóstico, podríamos estar con alguna complicación como ser un feto grande que no pueda pasar el canal del parto. Vamos a tener problemas desde lo que es un sufrimiento fetal en el feto, en la parte de partes blandas, desde lo que es una ruptura uterina, si es que iría al parto y se da opción, desgarros en el canal del parto, sobre todo en la parte de lo que es las partes blandas. En este diagnóstico de la pelvis normal, como ustedes ya conocen en la imagen que se está observando en la parte superior derecha, cómo nos está mostrando, y ustedes en anatomía, es para usted más bien para a esta altura es fácil recordar, la pelvis ósea está constituida entonces una pelvis mayor, una pelvis menor. La pelvis mayor está por encima del estrecho superior y la pelvis menor está constituida desde lo que es el estrecho superior, la excavación y el estrecho inferior. También vamos a tomar en cuenta dentro de ese diagnóstico de la pelvis normal, vamos a tomar en cuenta los ejes de la pelvis, los planos de Holt, recordarles, ¿no? También hemos llevado ya en la anterior clase, como también es el de Delhi, el diagnóstico de la capacidad del canal pelvigenital, tomando en cuenta la pelimetría interna, su pelimetría externa, la pelvigrafía y la pelvis blanda. En lo que respecta a la pelvis ósea, está constituido por cuatro huesos: los dos coxales o ilíacos, el sacro y el coxis. Y la línea innominada va a ser la que va a dividir en una parte superior llamada pelvis mayor, que es una pelvis falsa, que está entonces por encima del estrecho superior. ¿Por qué pelvis falsa y no tiene importancia obstétrica? Por el hecho de que no tiene un límite en la parte anterior. Entonces no nos sirve, no tiene mucha importancia, porque va allá a cobijar la mayor parte de las estructuras del feto, pero sin límite. En cambio, lo que es la parte inferior, que es la pelvis menor o pelvis verdadera, también llamada pelvis obstétrica, es a la que nosotros nos interesa conocerla. Tomando en cuenta sus características de la pelvis, nosotros vamos a hacer de que va a constituir la parte del conducto del parto y dentro de esa va a ser una ósea y las partes blandas. El conducto óseo del parto va a estar constituida por lo que es la pelvis ósea, sus paredes y la que más nos interesa, la pelvis menor. La parte blanda del canal del parto no es más que ese tubo de dilatación o de paso compuesto desde lo que es el segmento inferior del útero, el cuello, la vagina, la vulva y la musculatura del suelo de la pelvis. El conducto óseo, que va a formar parte para que se produzca el parto, está constituida, como ya les he ido mencionando, una pelvis mayor y una pelvis menor.
La menor, que está constituida por el estrecho superior, excavación, y el estrecho inferior. Entonces es una proyección repetitiva de la anterior que les he mencionado, donde a nosotros nos interesa es la pelvis menor, que está situada por debajo de la línea inominada, que va a tener como límites la parte posterior, está constituida por la cara anterior del sacro, lateralmente por las caras internas de ambos isquiones, sus escotaduras y los ligamentos sacrociáticos. Por delante están los agujeros obturadores, las ramas ascendentes de los isquiones, los huesos púbicos y la six pubiana propiamente dicha. En razón a eso, vamos a tener un estrecho superior, su excavación y el estrecho inferior, una imagen que nos está mostrando, como en las anteriores que hemos ido proyectando, el estrecho superior, el estrecho inferior. El estrecho superior tiene la forma de un corazón de naipe francés. Es la entrada a la pelvis, que nos va a servir para que pueda tomar la cabeza del feto y atravesarla. La medición de este estrecho ayuda a detectar una desproporción cefalopélvica o estrechez pélvica. Y para ello, externamente, les he hablado tomando en cuenta las maniobras de Leopold, la quinta maniobra de Leopold, que externamente nos puede dar una pauta de que si va a haber o hay una desproporción o no en relación a lo que es el pasaje de la cabeza por el estrecho superior. Pero la quinta maniobra de Leopold se hace externamente, haciendo esa relación del polo cefálico con la sínfisis pubiana. Formado hacia atrás por el promontorio, que corresponde a la quinta lumbar y la base del sacro. Adelante con las ramas horizontales del pubis, las eminencias hilopectíneas y el borde superior de la pelvis o del pubis. Lateralmente está constituida por los alerones del sacro, sus articulaciones sacroiliacas y la línea innominada. En razón a ello, dividiéndolo imaginariamente el estrecho superior, que divida en dos partes, vamos a constituir lo que es el arco anterior y el arco posterior. El arco anterior, que va a estar delimitado por el diámetro transverso útil, formado por línea innominada y las ramas horizontales del pubis, y va a tener un radio de 6.5 centímetros. Esto tiene importancia en la estrechez pélvica. El arco posterior, que está constituido por los senos sacroiliacos, los alerones del sacro y el promontorio. Los diámetros que vamos a encontrar en el estrecho superior, lo vamos a tomar en cuenta los anteroposteriores, que van de adelante hacia atrás, los transversos y los oblicuos. Los diámetros anteroposteriores tenemos, como su nombre menciona, de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás, el promonto suprapúbico, que va del promontorio
al borde superior de la simps pubiana, también llamado conjugado anatómico, que mide 11 centímetros. Tenemos otro diámetro anteroposterior o posteroanterior, que es el promonto retropúbico, que tiene una dimensión de 10,5 centímetros, cuyo otro nombre también es el conjugado útil de pinar. Tenemos otro diámetro anteroposterior o promonto, es el promonto subpubiano o conjugado diagonal, cuyo diámetro es de 12 centímetros. Los diámetros transversos y oblicuos tenemos, como su nombre menciona, el transverso anatómico, que es de 13,5 centímetros, que se va a tomar en cuenta la parte más distal o más abierta en relación a lo que es desde una eminencia o línea inominada hacia el otro lado, que es de 13,5. En cambio, el transverso útil o mediano es esa equidistancia entre lo que es simps pubiana y promontorio, esa parte media que va a estar uniendo a ambos la línea inominada, va a ser de 13 centímetros. El diámetro oblicuo que se toma en cuenta es entre lo que es la articulación sacra ilíaca de un lado en relación a la eminencia iliopectínea del lado opuesto, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. Nosotros podemos observar, viendo desde la parte inferior, su forma del estrecho inferior, que tiene una forma romboidal, que toma en cuenta el borde inferior de la simfis del pubis y su rama descendente. Es la que va a ir constituyendo entonces esa forma romboidal. También va a conformar esa forma la rama ascendente de la simfis del pubis y su tuberosidad isquiática. También va a estar constituyendo esa forma romboidal del estrecho inferior el ligamento sacrociático mayor y la línea que pasa por el borde inferior del coxis. Estructuras anatómicas que van a formar parte del estrecho inferior. Otra imagen visto desde abajo. Y los diámetros que vamos a encontrar, como en el estrecho superior, tenemos el diámetro anteroposterior o coxo subpubiano, que va del coxis y el borde inferior de la simps púbica, de 9 centímetros. El coxo subpubiano. El transverso o biisquiático, que es de 11 centímetros. Y otra que tiene una importancia clínica, que debe medir 8 centímetros, es el bituberoso, que se puede medir externamente con la paciente en posición de litotomía. Nosotros hacemos puño, o el que está examinando hace el puño, y medimos previamente nuestro puño de un extremo a otro extremo. Si es que concuasa con que es una relación de 8 centímetros, entonces vamos a decir
que estamos dentro de parámetros normales. Y si se toca ambas prominencias, es adecuado. Esto se hace entonces fuera de la vagina, está a nuestro alcance, no necesitamos ningún instrumento. La excavación pelviana es un cilindro o tonel y tiene un diámetro uniforme, por eso tiene esa característica de cilindro o tonel, limitada por ambos estrechos. En este caso, el diámetro de toda la excavación es una sola, es de 12 centímetros. Los planos de Hodge que ya les he mencionado en la anterior clase, como también los planos de Delhi. Tenemos acá imágenes que el examinador antiguamente tenía que hacer para ver la parte de lo que es pelvimetría interna, haciendo hincapié el uso de los dedos durante el tacto y sabiendo las dimensiones que tiene uno del examinador. Los tenía que medirse sus dedos índice hasta la parte de lo que es el inicio del pulgar, cuánto medía. Entonces, en razón a eso, uno podía decir tantos centímetros va de una estructura anatómica hacia la otra. En este caso, del borde de la sins pubiana hacia el promontorio. Pero como es subjetivo, a veces no se puede llegar a tocar el promontorio, porque las partes blandas no nos permiten ingresar y tocar hasta el promontorio. Y haciendo una medición de los diámetros de la excavación, tomando en cuenta esto de la parte de lo que es el uso de los dedos, se le coloca el pulpejo de dedo medio en la mitad del sacro, vale decir, entre lo que es sacra 3 y sacra 4. Y se mide con la técnica anterior, se mide el diámetro, en este caso, el misacro subpúbico, que va a ser de 12 centímetros. Y las mediciones de los diámetros del estrecho inferior no ofrecen dificultad alguna en su medición, porque nosotros fácilmente podemos tocarla y medirla, como ser el subsacro subpúbico, que va desde la punta del sacro hasta el ligamento arqueado subpubiano, que es de 11 centímetros. En cambio, lo que es el subcoxis subpubiano, va desde la punta del coxis hasta el borde inferior de la sims pubiana, que es de 9 centímetros, que no tiene valor por el hecho de que durante el parto, el pasaje del polo cefálico, hay una retropulsión, vale decir que se puede ir hacia atrás el coxis en ese momento. Entonces es fácilmente retraíble y no es fijo. Por eso que no tiene valor este diámetro. Puede modificar, puede llegar a 10 centímetros o 11. Antiguamente se hacía la perimetría interna a través de la radiografía. Actualmente no hay necesidad de poder exponerla a la paciente a una radiación vana, teniendo ya medios mucho más sofisticados que nos permiten hacer con claridad el diagnóstico o realizar la perimetría interna. La perimetría externa lo manejamos teóricamente, como están viendo en su práctica los que ya han pasado por el servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Daniel Bracamonte. No lo hacemos porque, primero, no tenemos el pelímetro, pero sí en otras instituciones que son académicas y hacen escuela, sobre todo cuando son
donde podemos hacer estudios comparativos, sí todavía lo manejan. En razón a eso, es necesario que les pueda yo recordar esto de la perimetría externa. Tenemos el diámetro antero-posterior de Bol-de-Loc o conjugado externo. Tenemos los diámetros externos, tenemos los diámetros oblicuos externos y los externos del estrecho inferior. Todo esto realizado a través de la pelvimetría con el uso de los pelvímetros. El antero-posterior de Bol-de-Loc o conjugado externo hace que tomemos en cuenta la apófisis espinosa de la quinta lumbar hasta la apófisis del pubis, que tiene un valor de 20 centímetros. Los diámetros transversos son el biespinoso, que es de 24 centímetros, que va de una espina ilíaca antero-superior a la otra espina de la espina ilíaca antero-superior. Entonces no es antero-posterior, es antero-superior, jóvenes, por favor. Es un error en el taipeo. Ya entonces 24 centímetros de una espina ilíaca antero-superior a la otra espina ilíaca antero-superior. El diámetro bicrestilio de una cresta ilíaca del lado derecho a la otra cresta ilíaca del lado izquierdo, que es de 28 centímetros. El bitrocanterio, estoy tomando en cuenta los diámetros transversos externos. El bitrocanterio, que va del trocánter mayor al otro trocánter mayor, que es de 32 centímetros. Como están observando, son diámetros a través de los pelímetros podemos determinar, es semejante a al compás que nosotros nos han enseñado en la escuela a utilizar. A medida que uno va aperturando, nos da en milímetros y centímetros los diámetros. En cambio, los pelímetros son mucho más grandes, que nos va a permitir determinar de una estructura anatómica o eminencia o espina que va a sobresalir de una estructura anatómica hacia la otra. Tenemos entonces esta imagen, que es el diámetro antero-posterior de Bol-de-Loc o conjugado externo, como están observando en la imagen, que va a ir desde la quinta vértebra lumbar ya hasta lo que es el pubis, hacia adelante. Eso fácilmente se puede medir. Así repitiéndoles igual para que no se les quede ustedes en la memoria. En acá ya lo hemos juntado en las imágenes. Vean, el biespinoso, bicrestilio y el bitrocanterio. Biespinoso, 24 centímetros, bicrestilio 28, bitrocanterio 32 centímetros. En acá también podemos nosotros tomar en cuenta los diámetros subsacro-subpulviano y el isquiático. La pelvis blanda. Igual en anatomía ya les tomé en cuenta, pero les voy a hacer un pequeño resumen haciéndoles hincapié de que está constituido por el conjunto músculo fibroaponeurótico que va a ocupar el piso o suelo perineal, que está constituida por dos cinchas, una precoxigia y coxigia. Una precoxigia por un plano superficial y un plano profundo. Dentro de lo que es plano superficial está constituida por el esfínter externo del ano, el transverso superficial del periné, el músculo bulbo cavernoso y el músculo
isquiocavernoso. Y el plano profundo está constituido por el músculo elevador del ano, tanto por su fascículo anterior o pubiano y su fascículo posterior o ilíaco. Y también este plano profundo va a constituirse por el músculo transverso profundo del perineo. Y la cincha coccigia va a estar constituida por los fascículos posteriores del músculo glúteo mayor, el gran ligamento sacrociático, el pequeño ligamento sacrociático y el músculo isquio-oxígeno. Entonces, jóvenes, ¿cómo es tan importante conocer desde lo que es la anatomía que hemos llevado el primer año y a medida que hemos ido progresando para llegar a lo que es, de acuerdo a las especialidades, va a ser lo que nos va a corresponder? En este caso, en este capítulo que he tomado en cuenta, es conocer o recordarles todo lo que es la parte que va a constituir como canal del parto para el pasaje del feto. Jóvenes, quedamos en acá, que les vaya bien, hasta el día de mañana. Igualmente por vía virtual será